eta gero Guillermok egingo du gazteleraz. Gaurko hitzaldian Daniel Innerarity dugu. Adimen artifizialaren eta demokraziaren arteko gatazkaz hitz egingo diguna. Horixe izan da bere gogoeta eremuetako bat azkenaldian. Gaur egun batzuek aurrerapen ikusgarriak espero dituzte adimen artifizialari esker. Beste batzuk berriz hondamendi okerrenen beldur dira. Baita demokraziaren amaieraren beldurrere. Danielek azalduko digu digitalizazioak bi arazo mota sortzen dituela funtsesean. Elkarrizketarena eta erabakiarena. Gure elkarrizketa sozialaren baliabideak eta moduak aldatzen ari dira, batez ere sare sozialen agerpenaren ondorioz. Bestetik, algoritmoek hartutako dituzte maiz erabakiak, eta horrek arazo bat dakarkio demokraziari. Herri subiranotasunaren sistema politikotzat hartzen badegu demokrazia. Daniel Innerarity filosofia politikoko katedraduna da. Iker Baskeko ikertzailea Euskal Herriko Unibertsitatean eta irakaslea Florentziako Instituto Europarrean. Gogoa foroaren lagun eta laguntzaile handia da. Irakasle gonbidatua izan da Europako eta Ameriketako hainbat unibertsitatean. Sorbonako Unibertsitatea, London School of Economics, Heidelbergeko Max Planck Institutoa eta Georgetowneko Unibertsitatea. Saiakerako sari nazionala jaso zuen, baita kulturaren Bianako printzea izeneko saria ere. Liburu asko idatzi ditu eta prentsarekin kolaboratzen du politikaren eraldaketan eta demokrazian sakontzean oinarritutako hausnarketa artikuluekin. Posten gara zu gure artean izateaz. Buenas tardes, amigas y amigos. Los profanos, en el campo de las nuevas tecnologías, y más en particular en el de la inteligencia artificial, entre los que me incluyo, con un alto grado de ignorancia además, nos descubrimos a menudo ante aquellas entre asombrados y preocupados. Asombrados por sus enormes potencialidades y capacidades en campos bien diversos, y preocupadas y preocupados también por la gran capacidad de impacto e incidencia en nuestras vidas, tanto en su vertiente individual como en la colectiva de esas nuevas tecnologías. El título de la conferencia de hoy, en forma de pregunta, ¿sobrevivirá la democracia a la inteligencia artificial?, es sin duda, al tiempo que un modo de expresar el contraste de esa doble sensación de asombro y preocupación, la invitación a adentrarnos todos en un continente nuevo y complejo y una llamada de atención al mismo tiempo a nuestra responsabilidad, para tratar de buscar respuestas ponderadas, serenas y sensatas a los múltiples interrogantes que dicho nuevo continente plantea. Es verdad que algunos expertos, Daniel entre ellos, y de paso digo que fue Daniel el que puso título a esta conferencia, sin restar un ápice a la trascendencia y complejidad de nuestro tema en cuestión, nos invitan, por decirlo coloquialmente, a rebajar el pistón, para no echarnos a volar y fantasear ni con un asombro desbocado,
ni con una preocupación desmedida. Si por una parte se ha llegado a decir la inteligencia artificial nos va a sustituir a todos, hay que asumirlo, pensando al parecer en máquinas que no solo se comporten como nosotros, sino mejor que nosotros, por otra, sin embargo, se nos advierte. La gente se cree que la inteligencia artificial es más inteligente de lo que en realidad es, o en realidad ella ni sabe por qué sabe lo que sabe. O citando a Picasso, las máquinas son tontas, pueden contestar muy bien preguntas, pero lo difícil es hacer las oportunas e idóneas. Y Daniel, por ejemplo, que fue quien, como os he dicho, quien puso título a esta conferencia de hoy, ya ha respondido públicamente, de palabra y por escrito, y bien recientemente, al interrogante que él mismo nos enunció. Los humanos, ha dicho Daniel, hacemos política bastante mal, pero de momento no hay nada que la haga mejor que nosotros. Y reafirma los límites de la inteligencia artificial en contextos humanos a menudo inestables e inciertos, en que contamos con pocos datos y las soluciones, lejos de ser binarias, no dejan de tener cierta ambigüedad. Con todo ello, no obstante, no pretendemos menguar lo más mínimo la extraordinaria importancia y gravedad del tema que nos ocupa. Más aún en nuestro caso, cuando alguien tan internacionalmente reconocido y tan querido, al menos por muchos y muchas de quienes estamos aquí, como el Papa Francisco, solo en lo que va de año ha hecho de la inteligencia artificial el punto central y nuclear de su mensaje al mundo en 3 momentos principales del calendario anual presente: la Jornada por la Paz de 1 de enero, la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales y el mensaje para esta Cuaresma última. De los mensajes papales baste con reseñar aquí 3 cosas. Una mirada objetiva y realista que debemos tener sobre la producción y desarrollo actuales de la inteligencia artificial. En manos de quiénes está, qué valores y fines tienen, con qué recursos cuentan, etcétera, etcétera. La importancia de tener claro un para qué de la inteligencia artificial que esté al servicio del humano en su integridad, de la igualdad, el bienestar y la libertad generales y de la justicia y la paz. Y las alertas sobre unas capacidades tan notables en sí mismas como riesgosas y de potenciales efectos negativos en su puesta en práctica. Y no solo porque no todo lo que materialmente es posible hacer debe ser hecho, sino por la naturaleza de los valores impresos en el proceso productivo de una determinada tecnología o por los contenidos y fines humanos y éticos que inspiran una programación. Pongamos, por ejemplo, como situación o caso extremo, los llamados sistemas armamentísticos autónomos y letales, o porque simplemente con una programación no cabe pretender responder cabalmente a la singularidad precisa de sujetos y situaciones. Se ha dicho que una máquina, por inteligente que sea, no deja de ser y será siempre una máquina. Pero de todo ello y mucho más, y mejor, por supuesto, ha venido hoy a hablarnos Daniel Innerarity. Y que le pido perdón por estar alargándome un poco, ¿no? Gran amigo del Foro Gogoa, habitual, incondicional, generoso y gratuito colaborador del mismo. Yo no voy a subrayar las excelencias de Daniel, que ya las conocéis de sobra, ni quiero tomar el incensario de los elogios. Pero sí quiero afirmar, aprovecho la situación, probablemente no vaya a tener ninguna más, ¿no? Quiero aprovechar la situación
para afirmar públicamente dos cosas, que aunque sé que para él no suponen ningún lustro especial, sí pueden tener quizás algún sentido para algunas de las personas que estáis aquí. La primera, que considero a Daniel amigo y con una amistad que considero correspondida y que, como debe ser, está por encima de ideologías, adscripciones políticas, estatus y lugares sociales, etcétera, etcétera. Y la segunda, que en mi fuero interno, y sin pedirle ningún permiso, por supuesto, siento a Daniel como maestro y me siento discípulo suyo, por libre es cierto, pero precisamente en mi condición de cristiano, teólogo y teólogo de la liberación. Yo trato de vivir y pensar con particular intensidad una de las implicaciones y dimensiones importantes de toda fe, la dimensión antropológica, social y política de la misma, consciente, muy consciente de su especificidad y su autonomía. Ahí, Daniel, tú me iluminas e iluminas a muchos de quienes estamos hoy aquí. Y quiero decirte gracias. Tienes la palabra. Ahora sí. Bueno, ya después de estas presentaciones todo lo que haga va a ser bajar el nivel y decepcionar un poco. Bueno, arratsalde on guztioi, ese baino lehen eskerrik asko gogoa foroaren gonbidapenagatik. Niretzat hemen Plaza de la Cruz foroan hizketan etxean jolasten sentitzen naiz. Es como si estuviera, supongo como se sentirá Osasuna cuando juega en el Sadar, ¿no? Me siento aquí en casa, es que era un hitz benetan. Bien, me toca un tema que es muy amplio, bueno, así lo he querido hacer y por tanto va a haber muchas cosas que voy a tener que apuntar simplemente sin tiempo de profundizar, porque sobre esto yo doy un curso entero, pero voy a tratar de resumirlo en 40-45 minutos, ¿no? Que es, bueno, esta idea de si la democracia va a sobrevivir a la inteligencia artificial o no. Y si alguien tiene prisa y se tiene que ir dentro de 10 minutos o le decepciona lo que yo digo, por si acaso, este es el resumen de lo que voy a decir. Y ya está, con que sepáis esto entra en el examen, esta frase hay que sabérsela de memoria, lo demás da igual, ¿no? Norbert Wiener, uno de los fundadores de la inteligencia artificial, año 64, nada más y nada menos, ya dio con la clave. El mundo del futuro será una lucha cada vez más exigente contra las limitaciones de nuestra inteligencia. No, esta es la mala noticia, una confortable hamaca en la que podamos tumbarnos para que nos atiendan nuestros robots esclavos. Esto quiere decir que esto que hemos inventado, que le hemos puesto este nombre tan equívoco, porque ni es inteligente ni es artificial, pero bueno, no va a ser un humilde servidor, tampoco va a ser un enemigo, sino que va a ser algo que nos va a estar continuamente desafiando, mostrándonos que a lo mejor muchas de las cosas que estamos haciendo, como le pasó a Kasparov cuando el programa Deep Blue le ganó al ajedrez, mostrándonos que a lo mejor hay que ir avanzando, ¿no? Y uno puede ser profesor, periodista, político, mecánico, artista. Yo hace poco me tocó esto en un foro de artistas en Madrid, en el Congreso de los Diputados. Me pidieron que hablara de esto. Sea la profesión que sea, nos vamos a tener que preguntar en este contexto, con esta tecnología, si lo que estamos haciendo realmente vale la pena, si es inteligente, si no lo puede hacer una máquina mejor que nosotros. Y por tanto va a ser una lucha cada vez más exigente contra las limitaciones de nuestra inteligencia. Este es el panorama que nos espera. Creo que tiene una parte que es muy positiva y otra parte que es muy desafiante, lógicamente, ¿no? Bueno, voy a dividir mi intervención en 5 grandes asuntos. En primer lugar, voy a hablar de en qué situación nos encontramos, esto que llamo la histeria digital. En segundo lugar, para llegar al punto de
la respuesta a la frase que daba título a esta conferencia, ¿sobrevivirá la democracia a la inteligencia artificial? Es necesario hablar de qué es inteligencia y mostrar hasta qué punto esto es inteligente o no. Y pondré unos cuantos ejemplos que yo creo que lo ilustrarán bien. En tercer lugar, la democracia tiene dos cosas, tiene dos aspectos fundamentales. Es una conversación y es un modo de decidir. Bueno, pues el punto 3 es qué tipo de conversación tenemos en una democracia digital, en una era digital, en un entorno digital. El cuarto es cómo decidimos, la gobernanza algorítmica. Y al final me reservo la sorpresa. No voy a decir la solución. Va a haber mucha tensión. Se palpa, ya estoy palpando aquí la tensión en las caras cuando habéis entrado aquí, agobiados por si unos están más tranquilos que otros, pero he visto también gente bastante nerviosa con si vamos a sobrevivir como demócratas o no vamos a sobrevivir. 3/4 de hora nos va a bastar para tener una solución a esto. Bueno, esto que llamo la actual histeria digital se refiere a que estamos delante de no una tecnología propiamente, sino un conjunto de tecnologías que están experimentando unos avances, unos desarrollos espectaculares. Por si fuera poco, encima, estamos muy mal informados de ella, porque si nos informamos a través de los medios de comunicación, que es como nos informamos casi todos de casi todo, en los medios de comunicación solamente salen noticias de grandes expectativas, de que ya ha ganado un premio de literatura una novela escrita con inteligencia artificial, ¿no? O tal tipo de trabajo ya no va a tener sentido, o ahora todos los estudiantes copian en los exámenes. Por cierto, también los profesores copiamos a la hora de dar clases, ¿no? Bueno, ese es un poco el panorama. Entonces, con esto es muy difícil hacerse un juicio equilibrado, ¿no? Y luego encima, si uno encima va al cine y ve las películas que tienen temática de inteligencia artificial, pues uno sale corriendo, ¿no? Entonces, yo lo que quiero aquí aportar otro punto de vista que no es exactamente ese de los extremos, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Ante este desarrollo espectacular, lo que está pasando es que se están generando lo que se llaman los inviernos y las primaveras, ¿no? Hay unos inviernos en la historia de la tecnología de la inteligencia artificial. Ha habido periodos en los que no se ha avanzado nada, largos además, o que se han iniciado caminos y se han acabado. Y ha habido otros periodos, como ahora, en los que más bien lo que hay es una burbuja, lo que hay es una primavera espectacular, lo último de todo, los grandes modelos de lenguaje, generativos, ¿no? Momentos en los cuales parece que todo es posible, incluido lo peor, ¿no? Y al mismo tiempo, otra observación introductoria que quería hacer es que se trata de un tipo de tecnología muy peculiar. O sea, los seres humanos hemos inventado muchas cosas que nos han cambiado la vida. La rueda, el fuego, la imprenta, la energía nuclear, los fueros de Navarra. O sea, hemos ido inventando cosas fantásticas que tenían grandes repercusiones, pero en los años 60 del siglo pasado inventamos una cosa cuyo significado todavía está por desentrañar, que no es un mero instrumento en nuestras manos. ¿Cómo la denominamos? Machine learning, máquinas que aprenden, o aprendizaje profundo. Es decir, estamos ante máquinas que no son instrumentos dóciles como puede ser una rueda o como puede ser dar un botón o el mundo de la mecánica. No estamos en el mundo de la mecánica. Un portugués experto en estos temas hablaba de que hemos entrado en el mundo de la postprogramación. Es decir, programamos máquinas, los diseñadores de las máquinas, de estas máquinas en concreto, las diseñan, pero esas máquinas tienen un desarrollo en buena parte emancipado de las intenciones del actor. Esto es escalofriante. O sea, esto es fascinante porque dices, bueno, una máquina que es más lista que nosotros, que puede aprender cosas que nosotros no le hemos enseñado a aprender. Por tanto, no es una cuestión solo de diseño, es una cuestión de la vida propia que adquiere ese algoritmo cuando entra en contacto con la sociedad y es utilizado por toda una sociedad enorme, ¿no? Y en un desarrollo en el tiempo. No es algo que esté absolutamente en nuestras manos. Entonces, la gran cuestión es qué porcentaje de control sobre esa tecnología estamos dispuestos a desarrollar, somos capaces de desarrollar, que no arruine
las virtualidades de esa tecnología. Porque podemos decir, bueno, esto lo podemos controlar muchísimo, pero si lo controlamos muchísimo, no va a producir los buenos efectos que tiene, porque es una máquina que tiene que aprender. El otro día tuve una conversación con Daniel Canogar, el pintor célebre, sobre arte e inteligencia artificial, y contaba cómo él programa la máquina, el algoritmo, introduce imágenes, etcétera, y se va a cenar y vuelve al cabo de un rato y a ver cómo aquello ha evolucionado, ¿no? Es decir, hay un factor de sorpresa en las máquinas inteligentes que tenemos, los aviones, los coches, los algoritmos que utilizamos, en buena medida saben más de una cierta parte del mundo, saben más que nosotros, ¿no? Esta es la primera idea que quería decir. La segunda, para que cuando hablamos de que esto hay que controlarlo, tengamos mucho cuidado, porque el tipo de control que podemos ejercer sobre una tecnología tan compleja no es exactamente el tipo de control que uno puede ejercer sobre una bicicleta. Y hay bicicletas ya también muy complejas, ¿no? Dos ejemplos quería poner en esta introducción de hasta qué punto esto es muy difícil y no terminamos de saber exactamente cómo manejarlo. El año 1864, hace 150 años, un poco más, las autoridades británicas estaban asustadas por el creciente número de accidentes de tráfico que estaba habiendo en Inglaterra. Os podéis imaginar las cifras, ¿no? 1864. Y entonces dictaron una ley que obligaba una ley que se llama la ley de la bandera roja, que era, cada coche tenía que ir precedido por una persona andando que llevara una bandera roja. Y creo recordar, no me hagáis mucho caso, pero creo recordar que la velocidad máxima en el campo eran 6 millas por hora y en ciudad 4 millas por hora. En cualquier caso, la medida de un coche bajo control, un coche legal, era la medida de un tipo andando delante con una bandera, ¿no? Yo esto siempre lo recuerdo porque a veces cuando estamos pensando en la legislación de esto y en la regulación de esto, hay gente que está pensando en un tío con una bandera roja, ¿no? Esto, del mismo modo que las autoridades británicas no tenían ni idea de lo que era un coche, no sabían bien los riesgos y sobre todo no sabían tampoco, por cierto, no dejan de matarse gente en los coches, o sea, ese problema no se ha arreglado, pero no aceptaríamos ahora, de hecho aquella ley duró muy poco tiempo, ¿no? No aceptaríamos que la medida de un coche controlado fuera un coche a 6 millas por hora, ¿no? Bueno, esto simplemente para que tengamos en cuenta la evolución histórica de la tecnología y nuestra dificultad, la nuestra y la de los gobiernos, a la hora de entenderla y regularla bien. El otro ejemplo es que sabéis que se acaba de aprobar en el Parlamento Europeo el acta de la inteligencia artificial. Acta es como se llaman las leyes en el Parlamento, en el ámbito europeo. Y ese ha sido un proceso de 4 años. En este último año me ha tocado, por Florencia, por el grupo de trabajo que tengo allí en Florencia, me ha tocado hablar con gente, asesorar, tener debates allí sobre este tema. Y hace 6 meses, en el proyecto de ley, no aparecía el ChatGPT. No aparecía nada del ChatGPT, ni de los modelos largos, amplios de lenguaje, no aparecía nada. Es decir, estaban haciendo una ley y no sabían que en la habitación de al lado había unos tecnólogos haciendo una cosa que iba a ser mucho más disruptiva, que eran los modelos de lenguaje, el ChatGPT. ¿Esto qué nos indica? Pues que hay un retraso histórico, hay un retraso estructural entre quienes hacen la tecnología, que van a toda velocidad, y quienes hacen las leyes, que han tenido 4 años para discutir, y por cierto, ahora hay 2 años de implementación. O sea, esa ley exacta no va a tener validez en los Estados miembros hasta dentro de 2 años. O sea, un proceso de 6 años, bueno, tú lo hablas con gente del mundo de la tecnología, me ha tocado a mí en algún momento hacerlo, y se ríen de nosotros. O sea, se ríen de los legisladores, se ríen de los políticos, se ríen de los parlamentarios, ¿no? Y dicen, bueno, si supierais en la que estamos, o sea, ya están en otra cosa de la cual los legisladores no tienen ni idea. Bueno, esto pasa con muchas otras cosas de la vida, pero concretamente traigo aquí a colación esto para ver cómo realmente se trata de un asunto
inquietante, donde hay una especie de asimetría estructural entre la velocidad de la tecnología y la velocidad de los que tienen que hacer las normas de la tecnología, que son los políticos, los juristas, los éticos, etc. Segundo asunto, bueno, ¿es tan inteligente la inteligencia artificial? Es necesario pasar por aquí, hacer un comentario, me voy a extender un poco en este punto, porque si no, no daremos buena respuesta a la cuestión de si va a sobrevivir la inteligencia artificial o no. ¿Por qué? Porque ahora mismo estamos en un momento, bueno, llevamos ya unos cuantos años en los cuales aparecen gurús de la inteligencia artificial, Elon Musk, Kurzweil, Hinton, hay muchos por ahí diciendo que va a llegar un momento que ellos nos llaman la singularidad, va a llegar un momento en el cual la inteligencia artificial va a ser más inteligente que nosotros, ¿no? Esa fecha, por cierto, es una fecha que se va retrasando, ¿eh? A medida que pasa el tiempo, yo ya he pasado varias etapas de esas en las cuales teóricamente nos tenía que haber pasado la inteligencia artificial. Lo dijo Mark Zuckerberg, lo han dicho muchas personas, ¿no? Y mi punto de partida es que es una afirmación que no tiene ningún sentido. Y no tiene ningún sentido porque no estamos en la misma carrera. Es como comparar peras con manzanas o como comparar cosas que no son incomparables, ¿no? La inteligencia artificial hace una cosa, la hace muy bien, y los humanos hacemos otro tipo de cosas que las hacemos muy bien. Por tanto, me parece que es importante esto porque muchas veces detrás de esa idea del reemplazamiento, nos van a quitar el puesto de trabajo, van a decidir por nosotros. O el otro día discutía con un chileno que tiene una propuesta que él se la toma en serio, ¿no? Que en vez de tener un parlamentario, creo que hay aquí alguna parlamentaria, que me disculpe, pero es un ejemplo nada más. Ella sabe que yo la quiero mucho, no la quiero sustituir, pero esta dice, en vez de parlamentarios, lo vas a hacer que tener cada uno un avatar. Que haya 500.000 de avatares en el Parlamento foral, decidiendo por nosotros, que lo haga mucho mejor. Bueno, luego volveré sobre eso, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? En el fondo, esto es verosímil, esta idea, si se tratara de dos inteligencias que estábamos haciendo lo mismo. Cuando se habla, ¿nos van a quitar el puesto de trabajo? Depende, si hacemos lo mismo, sí. Si no hacemos lo mismo, no. En la parte que hacemos lo mismo, claro que nos van a quitar tareas, no puestos de trabajo, porque tareas y puestos de trabajo son dos cosas distintas. Como de hecho toda la tecnología nos está quitando tareas pesadas y no nos parece mal, aunque si lo miramos en la evolución histórica, eso puso en marcha muchas revoluciones. Toda la revolución industrial del 19 tuvo mucho que ver con la automatización del trabajo, ¿no? Pero ahora no estamos hablando de la automatización del trabajo exactamente, sino de una cosa que yo creo que se puede configurar en términos de ecosistema, colaboración entre una máquina y unos humanos que, bien organizados, bien ensamblados, pueden hacer que aumente nuestra inteligencia. No que sea reemplazada por ellos, porque ellos tienen una inteligencia distinta, no medible con la nuestra, sino una colaboración. ¿Por qué? Además, lo voy a decir así coloquialmente, ¿por qué esta manía de hacer que las máquinas se parezcan a nosotros? Mira, yo estoy escribiendo un libro que terminaré este verano más o menos y todavía no tengo muy clara la portada. Pero sé que va a ser sobre este tema, sé qué portada no le voy a poner. No le voy a poner una portada en la que aparezca un robot con forma humana, ni un dedo como el cuadro este de un dedo, el dedo de Dios con el dedo de... No, ni cosas azules. O sea, todos estos títulos, todas estas portadas que hay de libros de inteligencia artificial, las detesto. No, va a aparecer otra cosa que también no lo debo decir para echarle un poco de intriga a la cuestión. ¿Por qué nos empeñamos? Hay varias cosas de los imaginarios de la inteligencia artificial que a mí me hacen incluso gracia, pero uno de ellos es ¿por qué nos empeñamos en que tengan forma humana? Si la mayor parte de los robots que se usan en la industria, en el mundo, no tiene forma humana, un algoritmo no tiene forma humana. Pero enseguida hemos visto muchas películas y enseguida los ponemos con forma humana. Luego hay otra cosa también, esto no lo tenía previsto contar, pero se me viene a la cabeza ahora. También nos empeñamos en que cuando hacemos máquinas que son muy inteligentes, en la cumbre de esa inteligencia, esa máquina, ¿por qué se vuelve malvada? En todas las películas, la máquina más inteligente que nosotros se vuelve malísima. Eso yo creo que en el fondo obedece a que activa un
un sentimiento atávico que tenemos los humanos de que si eres muy listo tienes que ser malo y si eres muy bueno es que eres tonto. Yo creo que va por ahí. Ahí lo dejo, a vuestra reflexión. Bueno, un ejemplo de hasta qué punto es inútil pensar las máquinas y los hombres y los humanos en la misma dirección, lo tenemos en el mundo de la aviación. La historia de la aviación es una historia que tiene dos partes. Una primera parte en la que todo el mundo se empeña, Leonardo da Vinci y otros muchos, en, bueno, si queremos volar tenemos que hacer algo que mueva las alas, ¿no? Como los pájaros, ¿no? Y entonces toda la reflexión, hasta los hermanos Wright, toda la reflexión y la tecnología y gente matándose. El carpintero de Ulm, que se tira de la catedral de Ulm, etc. Bueno, hay muchos ejemplos. Gente matándose porque estaban empeñados en que volar era hacer lo que hacían los pájaros, pero con hierros y maderas. Y porque ¿cuándo es el momento en el que la aviación da un despliegue espectacular? En el momento en que los hermanos Wright, en lugar de observar cómo volaban las aves, empezaron a estudiar aerodinámica. Estudiemos aerodinámica, no miremos cómo vuelan las aves, ¿no? Es decir, los aviones, y por cierto, los aviones han sustituido a las aves, ¿no? Hacen dos cosas distintas, ¿no? Es como pensar, alguien de nosotros piensa que los coches son caballos más rápidos, a pesar de que hablamos de que tiene caballos, ¿no? Pero nadie piensa que el coche es algo que tiene la misma tecnología que el caballo, pero es más rápido, ¿no? Son dos cosas diferentes, ¿no? Bien, y concretamente, el núcleo de la diferencia y de la especificidad de la inteligencia humana en relación con la inteligencia de las máquinas o de los algoritmos tiene que ver con cosas muy simples y muy sencillas para nosotros y muy complicadas para ellas. Tener sentido común, captar el contexto. Nosotros qué poco nos cuesta hacernos cargo de una situación. Entender... ¿Os habéis fijado? Los humanos, hablando, nos interrumpimos muchas veces, ¿no? Sobre todo los hombres a las mujeres, desgraciadamente, ¿no? Pero voy a decir algo en favor de interrumpirnos unos a otros. Y es, muchas veces nos interrumpimos porque en el fondo, salvo que hablemos alemán, en ese caso hay que esperar al verbo, pero generalmente interrumpimos porque ya hemos entendido lo que el otro quiere decir. A mitad de la frase ya está claro lo que va a decir, y a veces no es necesariamente una falta de educación y de respeto interrumpir a otra persona, ¿no? Y si tú te fijas en una conversación desde fuera, verás cómo hay frases entrecortadas, puntos suspensivos, que no hace falta acabar porque ya nos estamos entendiendo, ¿no? Los humanos tenemos una enorme capacidad de hacernos cargo de la situación con gran rapidez. Y por si no os lo creéis, vamos a hacer un experimento. El experimento consiste, yo ahora voy a poner una foto. Tenéis que pensar cuánto tiempo habéis tardado en haceros cargo de lo que pasa ahí. No en escribirlo ni en hacer una tesis doctoral, simplemente haceros cargo de lo que pasa. Ya lo habéis entendido todos, ¿no? Hay un tío que se está pesando, Obama le está haciendo la broma de pisar, bueno, lo explico porque no hacía falta que lo explique, ¿no? El otro no sabe que le está apoyando el pie. ¿Qué es lo que va a ocurrir después? Fíjate, ya podemos pasar a la siguiente pantalla, ¿no? Ya podemos pasar a decir, este señor va a ver que pesa más de lo que pesa y horrorizado porque a los humanos no nos gusta pesar mucho, se va a dar la vuelta. ¿Por qué se da la vuelta? Porque no tiene ojos en la nuca. ¿Sabéis que los humanos no tenemos ojos en la nuca? Lo sabíais, ¿verdad? Sí. Se vuelve y se va a encontrar una gran carcajada, todo el mundo riéndose, el presidente de los Estados Unidos haciendo una broma simpática, que por cierto ya se está riendo porque se está anticipando la risa. Bueno, todo hombres, por cierto, bueno, en fin, nadie es perfecto. Y lo hemos entendido en 5 segundos. Bueno, esta información la puede tener una máquina. Esteban Morras aquí sabe mucho de reconocimiento visual y toda esta tecnología, pero la cantidad de información que le tendrías que dar a una máquina para que entendiera lo que a nosotros nos ha costado 5 segundos es brutal, y el gasto de energía correspondiente es brutal. ¿Nos parece? Es un ejemplo creo yo, que interesante, ¿no?
El otro ejemplo que os quería poner, un pequeño vídeo, los humanos, del mismo modo que reconocemos cosas con bastante rapidez, los humanos también tenemos capacidad de reconocer las cosas sin necesidad de mirar mucho. Nosotros, viendo una persona, sin observarla con detenimiento y con una lupa, ya sabemos si está de buen o mal humor, si está bien vestida o mal. Enseguida, ya sabemos, sabéis que los niños tardan unos minutos en reconocer a su madre, recién nacidos. Por supuesto, las máquinas de morras son para entrar en la Asociación Deportiva San Juan. A mí me reconocen perfectamente, sin ningún género de dudas, pero tienen detrás un trabajo tecnológico, una cantidad de alimentación, de datos, que a mí no me hacen falta para reconocer una situación similar, ¿no? Bueno, entonces el vídeo que os quería poner, que a ver si soy capaz, porque yo sé de filosofía de la tecnología, pero no sé nada de tecnología y pido ayuda, sí. Pido ayuda, sí, me lo vas a tener que... Bueno, es un vídeo que... a ver qué os parece. Sí, dale, a ver. Está en inglés, el que sepa inglés lo entenderá bien, el que no sepa inglés también lo entenderá bien. Sí. ¿Lo puedes poner otra vez y más alto, desde el principio? Me ha recordado que tiene una cita con el dentista y todo lo que tenía que hacer ese día. Me está diciendo que suba la calefacción y sube el volumen, ¿no? Sí, puedes volver entonces allá al anterior. ¿Quieres ver otra vez? No, allá al PPTS. Y me quedo donde está, sí. Vale. Bueno, lo más interesante de este vídeo es que la vecina, claro, tiene la boca deformada por el dentista. La vecina le ha reconocido perfectamente a 15 metros de distancia, lloviendo, sin fijarse mucho, simplemente mirando un poco, no ha habido ningún problema. Y en cambio la inteligencia artificial, la domótica, no lo ha reconocido, ¿no? Bueno, esto yo creo que también es muy indicativo de cómo somos, de cómo es nuestro conocimiento espontáneo, natural, que es precisamente la gran base. A veces tenemos una especie de deuda cartesiana de pensar que lo más sublime de la inteligencia es lo más abstracto, lo más teórico, ¿no? Y lo más sublime de la inteligencia son cosas banales. Hay una paradoja que se llama la paradoja de Moravec, que es que a los humanos nos cuesta muchísimo tiempo aprender cosas sofisticadas y muy poco aprender cosas sencillas. Y a las máquinas exactamente al revés. Una máquina aprende idiomas, vamos, en cuestión con el que le metas los datos suficientes, pero para enseñarle a pasarle el aspirador o dar un abrazo, necesita un entrenamiento gigantesco, ¿no? Bien, los humanos somos bastante buenos, ahora que estamos además, yo creo que nos viene bien un poquitín de autoestima, ¿no? Porque a todo esto, estas noticias, en el fondo, nos está lesionando, nos está dañando, nos está diciendo que somos medio tontos, lo cual en algunos casos es verdad, pero no en todos, desde luego no en los que estamos en el foro OA, y yo creo que hay que hacerse valer como inteligencias, en fin, mejorables, pero inteligencias, ¿no? Y concretamente los seres humanos manejamos bastante bien problemas. Hay un filósofo americano que habla de los problemas salvajes. Me gusta mucho esa expresión, problemas salvajes. Bueno, ¿qué es un problema salvaje? Un problema salvaje es un problema que de entrada no sabes qué problema es. Muy bien. Hay pocos datos, es impreciso, ambiguo, tal. Ahí los humanos no lo hacemos mal. Luego pondré algún ejemplo.
¿En qué las máquinas son mejores que nosotros? En los problemas que están bien estructurados y son muy claros. Cuando el problema está muy claro, hay unas soluciones binarias, tenemos los datos correspondientes, las máquinas lo hacen muy bien, ¿no? Bueno, habréis oído hablar de todo el tema de los sesgos de los algoritmos. Cómo los algoritmos tienen sesgos porque los algoritmos se alimentan de datos, los datos son, por ejemplo, sexistas o eurocentristas. Bueno, hay una idea en la que se está trabajando mucho, que es cómo quitar esos sesgos a las máquinas y a los sistemas de decisión. Es una gran... Ahora en mayo se inaugura en Coruña el gran centro de supervisión de la inteligencia artificial en España, que es un centro que, entre otras cosas, se va a dedicar a dar permiso, regular, supervisar toda la producción de algoritmos en lo que tiene que ver con lo que un algoritmo puede hacer. Entre otras cosas, puede propagar muchos sesgos, etc., ¿no? Entonces, claro, a Google se le ocurrió, en la buena política de quitar sesgos de sus propias políticas de suministro de imágenes. Si tú metes en Google imágenes de no sé qué, ¿sabéis que, por ejemplo, si tú pones en el traductor de Google, empiezas una persona que iba a estudiar enfermería y lo traduces al inglés, te pondrá siempre she, o sea, ella es una persona que porque tiene el sesgo de que los enfermeros son mujeres, ¿no? Ya la introducción. Bueno, pues viendo que las imágenes que habían eran muy eurocentristas, ¿no? Una de las cosas que nos quejamos es que el reconocimiento facial, todas las imágenes que se tramitan para hacer bien el reconocimiento facial, un porcentaje altísimo son hombres y blancos, pero unos porcentajes, porque es lógico, porque es donde más fotografía se hace y está disponible, ¿no? Y entonces Google dijo, bueno, voy a decirle al algoritmo que haga imágenes un poco más equilibradas, ¿no? De más mujeres, más diversidad racial y tal, ¿no? Por ejemplo, estas imágenes que equilibran ese sesgo. Aquí está. Vamos a poner militares nazis equilibrados, es decir, que aparezcan negros, mujeres, que evidentemente no había, entre los militares nazis no había negros, no había mujeres, ¿no? ¿Esto qué significa? ¿Esto qué nos quiere decir? Que el corrector de Google, al que le habías dado una indicación correcta, que es más diversidad sexual y de todo tipo, cuando le pones el caso de nazis, no sabe que no había nazis negros y que no había militares. Eso nosotros lo sabemos enseguida, ¿no? A nosotros no se nos ocurriría. ¿Veis cómo es muy tonta la inteligencia artificial? ¿Sí? Todavía seguiré dando algunos ejemplos, ¿no? más de esto, ¿no? Bueno, y paso al siguiente asunto, que era... aquí se me ha quedado... no, ya está. Que era, bueno, la democracia, os decía, tiene dos grandes asuntos, que son conversación y decisión. Voy a pasar un poco rápidamente por el primero, no porque no sea importante, sino porque me parece que es más sencillo, que es una democracia necesita que haya una conversación de calidad. O sea, que la conversación pública, la conversación de la calle, desde la conversación de los cuñados hasta la conversación en el Parlamento, sea una conversación de calidad, donde se sopesen razones, argumentos, se respete al otro, en fin, esto parece bastante evidente, ¿no? ¿Y qué es lo que ha pasado, qué es lo que nos ha pasado en estos últimos años? Que hemos tenido la introducción de Internet, lo que ha producido es una horizontalización de la conversación pública. Es decir, antes tú querías hacer valer tu opinión, tenías que escribir al director del periódico, el director del periódico podía decir que te publicaba la carta o que no, ¿no? Esto en ciudades como Pamplona, bueno, no voy a poner ningún ejemplo, vale, que me meto en un camino peligroso. Internet, ¿qué ha supuesto? Ha supuesto abrir las compuertas y cualquiera puede tener una cuenta de Twitter. Bueno, cualquiera ya en Twitter ya tampoco es tan fácil, porque puede llegar Elon Musk y quitártelas como está haciendo. Es decir, ha horizontalizado mucho la conversación, hasta el punto de que cualquiera puede intervenir, decirle cualquier cosa a cualquiera, etcétera, ¿no? Esto, cuando nace Internet, yo me acuerdo la época, ¿recordáis las primaveras árabes? Qué antiguo ha quedado aquello, ¿no? Pero realmente en aquel momento hubo una gran expectativa, esto forma parte también de la histeria digital,
una gran expectativa de que si introducimos Internet en los países árabes, aquello inevitablemente conducirá a la democracia, ¿no? Se cumple otra vez esa falsa expectativa que también nos llevó a pensar que con la introducción del comercio internacional las naciones no harían más la guerra, ¿no? Pues algo parecido hicimos entonces, pensamos entonces, ¿no? Bueno, yo no, pero sí que lo pensó mucha gente, ¿no? Internet lo que va a hacer es que va a mejorar nuestra democracia casi de manera automática, ¿no? ¿Y qué es lo que nos hemos encontrado? Que no queriendo renunciar a esa horizontalización, nadie quiere que le quiten la capacidad de opinar y de intervenir en la conversación pública, al mismo tiempo nos hemos encontrado por lo menos con dos tipos de problemas desde el punto de vista de la conversación. El primer problema, que estas plataformas sobre las cuales conversamos no son públicas, son privadas y obedecen a intereses de diverso tipo. Uno de ellos, por ejemplo, el interés de que estemos mucho tiempo allí, porque estamos suministrándole datos a una gran empresa, con lo cual hará luego otros muchos negocios, ¿no? Y por tanto, o simplemente dar más el algoritmo de X o el algoritmo de estas plataformas TikTok, etcétera, son algoritmos pensados no exactamente a nuestro servicio, sino pensados, por ejemplo, para captar nuestra atención. Y captan nuestra atención más las noticias extremas, más polarizadas que las más ecuánimes, ¿no? Bueno, eso es un tipo de asunto, ¿no? Estamos teniendo una conversación en una plaza que no es pública. No la ha puesto el ayuntamiento a la plaza, no, la ha puesto un señor que venía por aquí, que se llama Elon Musk, que además tiene en fin, me ahorro calificativos. El otro asunto es que a medida que hay más opiniones, más libertad de opinar, la opinión está menos estructurada, hay menos intermediaciones, como podría ser un periódico, una radio, una televisión, ganamos en diversidad, ganamos en profusión de noticias, en accesibilidad, pero lo perdemos en criterio, en orientación. Es muy difícil discriminar una opinión fiable de la basura, de la contaminación, incluso de la falsedad, las famosas fake news y la desinformación, ¿no? Bueno, el siguiente asunto es la democracia es una forma de decidir, de tomar decisiones. Por tanto, junto a la conversación tenemos un conjunto de decisiones que tenemos que tomar. Y lo que está ocurriendo es que cada vez hay más decisiones que no las estamos tomando humanos, sino que las están tomando algoritmos. Esto, de entrada, no es que sea bueno o malo, es que es inevitable. Si yo quiero regular el tráfico de Pamplona, que no es algo especialmente sofisticado, yo no lo puedo hacer poniendo observadores que me transmitan con señales de humo a la plaza del ayuntamiento el número de coches que hay en Baja Navarra o en la avenida de Bayona. Tenemos que hacerlo con sistemas automatizados, con sistemas cada vez más sofisticados. Si yo quiero perseguir el fraude fiscal, ya no lo puedo hacer poniendo a un funcionario en las puertas de cada sucursal bancaria. Tengo que hacer otras muchas cosas, ¿no? Entonces, la primera idea que quería decir, esto es positivo. O sea, necesitamos para el tipo de decisiones que hay que tomar, que son frente a una enorme complejidad, el mundo se nos ha complicado muchísimo, necesitamos la colaboración de las máquinas, por decirlo de una manera así rápida, ¿no? El problema es que estas máquinas ofrecen objetividad, datos, desideologizan en parte la discusión, objetivizan las cosas, pero claro, ¿qué es una democracia? Una democracia es un gobierno del pueblo, es un autogobierno. Y ¿hasta qué punto es compatible este principio con un entramado, con un espacio, con un paisaje en el cual cada vez va a haber más decisiones o partes de esas decisiones que las va a tomar un sistema automático? Bueno, no tengo una respuesta satisfactoria, exacta, matemática. Simplemente llamo la atención sobre que hay partes del proceso político decisional, que habrá que confiar a instrumentos muy sofisticados, de los cuales tenemos poco control directo, porque si tuviéramos mucho control entonces no funcionarían bien. Y hay otras partes que nos las tenemos que reservar. Hay un ejemplo que me encanta, que es el ejemplo de en Nueva York. Hubo
el sistema de escuelas de Nueva York ideó un algoritmo para hacer una mejor distribución de estudiantes en las escuelas. Lo hicieron y cuando lo iban a implementar se dieron cuenta de que había un gran dilema, que era ¿y cuál es la mejor distribución de los estudiantes en las escuelas? Porque fundamentalmente hay dos principios. Uno es respetemos la voluntad de los padres y por tanto la comodidad de que el niño o la niña vaya al colegio más cercano. Es una razón de peso, ¿no? Pero hay otra razón en el otro extremo, que es, hombre, si todo el mundo va a la escuela de su barrio, en una sociedad tan segregada como la neoyorquina, al final los ricos irán a los colegios de los ricos, los pobres a los de los pobres, los negros a los negros, y al final no produciremos cohesión social. Entonces, había quien defendía más el criterio de la mezcla, de la cohesión, y quien defendía más bien el criterio de la libre elección de los padres. Las dos razones son atendibles. El algoritmo no tiene ni idea de cuál es mejor. Tú al algoritmo le tienes que decir, hemos discutido, hemos hecho un debate y hemos pensado que el equilibrio entre proximidad y cohesión social óptimo es este, ¿no? ¿Se entiende la idea? Por tanto, el algoritmo está muy bien, pero le tienes que decir al servicio de qué valores vamos a ponerlo en marcha, ¿no? Bien, y el último punto, llegamos al último punto, por el que me habéis aguantado todo este rollo, porque estáis con una gran tensión, lo veo en vuestras caras, acerca de si pegaros un tiro o ya emborracharos aquí directamente, o volver a o votar, ¿no? Votar y incluso participar en política, ¿no? Sobrevivirá la inteligencia, la democracia a la inteligencia artificial. Ya hemos visto que la inteligencia va a sobrevivir a la inteligencia artificial, porque son dos cosas en buena parte distintas. Y ahora la democracia. Bueno, tengo aquí, primero, quería poneros una diapositiva para... Aquí se me atasca, aquí ya, a ver si he llegado bien. Aquí tendría que aparecer. ¿O no? Sí, aquí aparece. Bien. Bueno. Esta es una portada de la revista de tecnología del MIT, una revista estupenda, ¿no? La tecnología... Bueno, me he equivocado en el orden, ya lo he hecho mal. Bien. La tecnología está amenazando nuestra democracia. ¿Cómo la salvaremos? 6 años antes, esta misma revista puso... a ver... Tensión. Esto está hecho todo a propósito para generar tensión. No, ya la he liado. Bueno, pues lo voy a contar. Hay una portada de la revista hace 6 años antes, que dice: los grandes datos van a salvar a la política. Big Data va a salvar a la política. 6 años después, en medio está el escándalo de Cambridge Analytica y tal. 6 años después, esa misma revista, los tíos más listos de tecnología del mundo casi, ojo que la inteligencia artificial está amenazando la democracia, ¿no? Y hace a ver cómo... socorro, tecnólogo. Ahora ya me puedes poner esta diapositiva. Y esta diapositiva es la portada del The Economist de hace no mucho tiempo, no sé si es del año pasado, que además os lo vais a entender bien, porque y si no, Guillermo Mújica nos explica en qué consiste el aro ese y los cuernos y el rabo. Inteligencia artificial, artificial intelligence, ¿no? Dios, santo y diablo, ¿no? Como diciendo, bueno, esta es la histeria en la que estamos, ¿no? Bueno, la solución. Yo creo que todos estaremos de acuerdo en que el problema que tenemos con la democracia, sintetizándolo mucho, es un problema de ignorancia, de desconocimiento. Por un lado, quienes tenemos que decidir, que somos cada uno de nosotros, tenemos que tomar decisiones, pero ¿quién de aquí conoce a las 400 personas que se presentan al Parlamento Foral cada 4 años? ¿Quién las conoce? Nadie, ¿no? ¿Quién se ha leído los 20 programas electorales? Nadie, ¿no?
una ignorancia. Otra ignorancia. Los políticos, solemos decir un poco populísticamente, los políticos en el fondo no saben lo que queremos, ¿no? No nos conocen bien. Hay elecciones ahora en la Comunidad Autónoma Vasca el domingo y todavía salen encuestas contradictorias, ¿no? Y nos preguntamos qué pasará. No tenemos instrumentos de medida de qué es lo que la gente quiere, ¿no? Bueno, y además otra cosa que nos pasa es que de vez en cuando los políticos saben lo que quieren, lo que queremos, porque hay elecciones y entonces aparece la fotografía del mundo real, o porque hacen un referéndum y entonces decidimos derribar el monumento a los caídos, no cara a esa breva. Pero desde que han conocido nuestra opinión hasta que implementan aquello, pasan muchas cosas, se olvidan, modifican aquello y al final incluso nos traicionan. He quedado totalmente como un demagogo en todo lo que he dicho, pero estoy representando una función, ¿no? Bueno, entonces, la idea que se me ocurre es, y que os planteo, es otro experimento para acabar esta sesión, es, bueno, ya está la solución. Vamos a quitar las urnas, las vamos a mandar a paseo, al basurero, y vamos a sustituir las urnas por los datos. Es decir, cada uno de nosotros emitimos una serie de datos, todo el día estamos emitiendo datos, con nuestras compras, nuestro consumo, lo que decimos en las redes, nuestra movilidad, hasta tal punto que Alexa, Siri, Cortana, los asistentes digitales, pueden llegar a conocernos a nosotros mejor de lo que nosotros nos conocemos a nosotros mismos. Y quieren saber qué piensa Daniel Innerarity realmente, no qué dice, porque él dice que es muy progre, pero no, yo sé que en el fondo tal, ¿no? A través de las huellas que va dejando, es un tipo que sus intereses y sus preferencias son estas, ¿no? Bueno, imaginemos que tenemos esa máquina que detecta todo lo que todos realmente queremos, no lo que decimos querer. Y esa máquina, que son los algoritmos, esto ya está llegando, ya tu móvil ya reconoce ya tu estado de ánimo. Hay cosas, algunas bastante siniestras, ¿no? Y hay una cosa que hay que manejarla con cuidado. Saben muchísimas cosas de nosotros. ¿Por qué de repente te empiezan a ofrecer determinados productos de los que tú solamente habías hablado, ¿no? Indirectamente? O sea, ¿cómo el algoritmo de recomendación está reconociendo deseos implícitos en nuestro comportamiento? Es una cosa brutal. Pero la democracia no era un sistema para satisfacer los intereses y los deseos de la gente. Pues ya tenemos el sistema. Liquidemos a la clase política, fuera las urnas, no hay elecciones, porque además esto se hace en tiempo real. Es decir, va a haber en el ayuntamiento y en el Palacio Foral, va a haber dos máquinas que van a estar a tiempo real recibiendo datos y por tanto corrigiendo. No, ahora resulta que lo que la gente quiere es derribar la parte derecha del monumento, pero no la izquierda. Ahora ha cambiado la opinión y entonces, o sea, va a ir todo el rato a nuestra par. Y otro instrumento, otro algoritmo, lo que hará será agregar todo eso, porque no pensamos lo mismo, pero hará una agregación estupenda y dirá, la resultante de sumar todas las preferencias y todos los intereses de todos los habitantes de Pamplona da como resultado, no lo digo para dejarle un poco de emoción. ¿Qué os parece? ¿Os parece esto una buena idea? ¿Os parece? No os parece buena idea. A mí me gusta, ¿no? O sea, yo quiero que me den satisfacción, ¿no? No quiero que me digan a mí lo que yo tengo que hacer, ¿no? Que quiero que hagan lo que yo quiero. Pues sí, de quienes habéis puesto mala cara, tenéis razón. Por varios motivos. Primero, lo que yo quiero no es exactamente lo que yo reflejo con mi comportamiento, porque hay una cosa que se llama el yo aspiracional. El yo aspiracional es que yo aspiro a una cosa que no coincide exactamente con mi comportamiento, ¿no? Yo no me comporto exactamente. Pongo un par de ejemplos. Si yo ahora dijera, calificaros del 1 al 10 en términos de conciencia medioambiental, seguramente todos andaríamos aquí entre el 8 y el 10, ¿no? Yo, tal y como os veo bien, sí, gente responsable y tal, ¿no? Bien. Si ahora fuéramos al algoritmo y dijéramos, a ver,
Chemi, ¿cómo es de conciencia medioambiental? Uy, este dice que recicla, pero le he visto tirar o va en coche cuando podía ir en autobús porque vive en San Juan, no sé qué tal. 6, 7. Bueno, Chemi, ¿cómo quiere ser gobernado? ¿Cómo es o como le gustaría? ¿Tú qué quieres? ¿Que un gobierno te gobierne con la ambición del 8 y el 9 de conciencia medioambiental o con la mediocridad del 6, 7? Perdona, Chemi, podía decir de mí, pero porque te tengo ahí enfrente, ¿no? Bueno, voy a poner otro ejemplo que todavía es mucho más polémico, pero me atrevo aquí porque, en fin, bueno, porque me atrevo. Si ahora preguntara a los varones aquí presentes cómo está organizado el trabajo doméstico en casa, no diré si ayudáis en casa, eso ya no se dice, sino diré, ¿cómo está organizado el trabajo doméstico? Todos diríamos mitad y mitad, ¿no? Si ahora dijeran, bueno, las mujeres de los que han dicho mitad y mitad, que se levanten aquí y digan a que no coincidiría exactamente, a que sería un poco menos, digamos 45, 55, menos todavía. La mía dice que menos todavía. Bueno, pero vuelvo a repetir, ¿cuál es mi aspiración? Mi aspiración es el 50 o mi aspiración es decir, no coincide nuestro comportamiento de hecho con lo que nosotros queremos ser, llegar a ser, y por tanto queremos que esté el criterio a partir del cual nos gobierne, ¿no? Y además hay otra cosa que me parece que es muy, muy importante hablando de esto, que es los algoritmos tienen datos conforme a los datos que nosotros vamos dejando y presuponen siempre que nuestro comportamiento futuro va a estar en continuidad con nuestro comportamiento pasado. De hecho, tú compras una cosa y te siguen dando publicidad de esa cosa, ¿no? Como si eso fuera lo que te interesa. A lo mejor ya te ha dejado de interesar, ¿no? Digo yo, si tú te compras un coche ya no te vas a comprar otro. Pero, es decir, las máquinas son muy conservadoras y presuponen demasiada continuidad. Y los humanos somos bastante continuistas, bastante conservadores, bastante de rutinas, pero no deberíamos tolerar que se nos robara la posibilidad de romper y quebrar esa continuidad. Os hago una pregunta. El Me Too fue un movimiento, o él se acabó en la versión cutre futbolística, fue un movimiento que implicó una ruptura, una ruptura que ya veremos hasta dónde llega y tal, pero una ruptura, además la expresión es se acabó es muy claro, o sea, bueno, hasta aquí hemos ido en esta dirección, a partir de ahí se acabó. Si hubiéramos tenido el gobierno que yo os he propuesto antes y que habéis despreciado con tanta alegría de los algoritmos, ¿habría habido Me Too y se acabó? No, porque para que hubiera Me Too y se acabó, ha tenido que haber lucha feminista, iniciativas legislativas, cambios culturales, transformaciones de diverso tipo. Es decir, una voluntad expresa de decir, esto se ha hecho hasta ahora, pero a partir de ahora no se va a hacer. Esto estaba normalizado y a partir de ahora esto no solamente no está normalizado, sino que nos parece intolerable, ¿no? Bien, y termino con una cosa. A veces se dice, ¿con qué nos quedamos? ¿Con la A o con la I? ¿Con el santo? ¿Con el diablo? A veces se dice, la inteligencia artificial no debería acabar con la democracia, pero en el fondo podría, tal. Bueno, mi tesis es que no es que no deba, es que no puede. ¿Y por qué no puede? Porque la inteligencia artificial tiene una estructura de razonamiento, de gestión de datos, etcétera, etcétera, que es muy diferente de la nuestra. Y por tanto no se puede hacer cargo de ciertas cosas. Os he puesto el ejemplo de las escuelas de Nueva York, podemos haber puesto miles de ejemplos, ¿no? Y voy a poner otro que tiene que ver. Bueno, la inteligencia artificial funciona bien, lo recordaba Guillermo Mújica antes, funciona bien cuando se trata de problemas que, como os he dicho, están bien estructurados, hay muchos datos, las soluciones son binarias, el input, el output está claro, no hay demasiada incertidumbre ni ambigüedad. Si tú tienes ese asunto, confía en la inteligencia artificial, lo hará muy bien. Ahora bien, si tú estás en un contexto en el que hay pocos datos, la situación es muy ambigua, muy incierta,
yo estoy pensando en el proceso político. En el proceso político hay muchas decisiones que no tienen gran complejidad, que las puede tomar un administrativo, o sea, un personal de la administración, pero hay otras decisiones que son, y los hemos visto a lo largo de la historia, ¿no? Decisiones de estas que a mí alguna vez me ha pasado con algún político que me ha preguntado alguna cosa, y te preguntan la cosa, y no estoy hablando de aquí, estoy hablando de otros países, y te preguntan con angustia. Te dicen, oye, ¿tú qué harías? No puedo poner ejemplos, pero algún día escribiré sobre esto. ¿Qué harías en este contexto? Pues qué difícil es tomar una decisión en un tema tan relevante, tan arriesgado. Hay pocos datos, hay una gran ambigüedad. Bueno, pues ese político tomará mejor las decisiones que una máquina, porque una máquina se vuelve loca con esa situación. Y para poneros finalmente un ejemplo de esto, el año 82 se aprueba en España la ley del divorcio y mi madre, que es también la madre de Carmen, de mi hermana, me llama muy preocupada porque había visto en el periódico una noticia de que según esa ley se iban a divorciar la mitad de las parejas en España, ¿no? Y yo, como hermano mayor, tenía la obligación de tranquilizar a mi madre, y es una difícil situación. Y a mí se me ocurrió decirle lo siguiente: bueno, no me parece un porcentaje de éxito nada malo, teniendo en cuenta que la decisión de casarse, emparejarse o como sea, la hemos tomado los humanos, la tomamos con un estudio de mercado bastante deficiente. Perdonar la expresión un poco bruta, en un momento de máxima estupidez testosterónica, donde uno no ve más que cosas positivas, y no piensa en el lío en el que se mete, no sabe que se junta de por vida en principio con una persona que va a tener una trayectoria completamente imprevisible, y no me refiero a la otra, sino a uno mismo. Una locura. O sea, realmente es una locura, es una de las decisiones más importantes de la vida, y es una decisión que se toma en unas condiciones muy malas y que sale bien la mitad de las veces. La democracia va a durar por la misma razón por la cual los humanos lo seguimos haciendo relativamente bien, incluso en contextos de tanta precariedad de información como este ejemplo que acabo de poner. Eskerrik asko zuen arretxagatik. Bueno, buenas tardes. Abrimos un coloquio y tenemos un ratito para algunas preguntas. Por tanto, el que quiera levantar la mano, yo me acerco, le dejo el micrófono y venga, empezamos, la primera. Muchas gracias, Daniel, por la exposición. Es un tema apasionante y a mí me surgían por lo menos tres reflexiones en torno a los problemas que puede generar la inteligencia artificial en el tema de la democracia, ¿no? Primera, teniendo en cuenta que quien está desarrollando y quien está haciendo el uso comercial de la inteligencia artificial son 5 grandes compañías tecnológicas, Microsoft, Google, Facebook, bueno, 5, en realidad, ¿de qué manera esa concentración de poder puede afectar a la democracia? Primera. Segunda, en lo que hemos venido conociendo como el desarrollo democrático, ha tenido un papel fundamental el periodismo, el cuarto poder o contrapoder. ¿De qué manera puede afectar la inteligencia artificial al periodismo y en qué lugar puede seguir desempeñando pues ese contrapoder tan importante para la democracia? Y tercera, posiblemente yo me imagino un mundo no muy lejano en el que haya gente
que utilice la inteligencia artificial, otra gente que no la utilice, gente que la utilice bien y gente que la utilice mal. Eso es posible que cree grandes desigualdades sociales. Entonces, en torno a estas tres cuestiones me gustaría que ampliases la reflexión. Gracias, Daniel. Ya sabía yo que tú ibas a preguntar por tu libro, que ibas a preguntar por el periodismo. Entonces, ¿yo qué pasa? Bueno, mira, lo primero, efectivamente, lo que está ocurriendo es que las grandes empresas tecnológicas son empresas norteamericanas y ahora ya chinas, ¿no? Y claro, el otro día me lo decía un americano ridiculizándonos a los europeos, decía, bueno, vosotros estáis regulando, pero no tenéis tecnología. Nosotros ponemos la tecnología y vosotros estáis regulando la tecnología que no tenéis, ¿no? Bueno, a mí tampoco me pareció tan malo que tengamos regulación. O sea, yo creo que me encantaría que hubiera un modelo, me gustaría que hubiera empresas. Creo que equilibraría mucho el panorama que hubiera empresas potentes en Europa, que no las hay, de inteligencia artificial. Pero ahora seguramente va a haber un modelo de un gran modelo de lenguaje en español y en las lenguas del Estado, que se va a poner en Barcelona, en el centro de supercomputación, que ya veremos a ver qué resultado da, pero yo creo que es muy interesante porque todo lo que está nutriendo todos los sistemas está en inglés. Y a mí el inglés me encanta, no tengo nada en contra de la lengua, pero me parece que es muy empobrecedor que no haya otras lenguas que estén compitiendo, colaborando, que todo lo que te aparece en Google tenga que estar en inglés y no aparezca nada en francés, en alemán, o muy poco, o lo tienes que buscar expresamente y la cantidad es mucho menor. O sea, tenemos un problema de diversificación de datos y de fuentes de información. Y que los europeos no tengamos empresas tecnológicas potentes es un problema, pero no es tan grave, porque tenemos otras cosas. Y de luego los europeos tenemos un gran prestigio en materia de regulación. Tenemos 3 leyes que regulan desde la propiedad intelectual, la privacidad, los servicios digitales. Tenemos bastante regulación y esa regulación tiene efectos más allá de Europa y está influyendo y está siendo utilizada en juicios en Estados Unidos para defender la privacidad de un ciudadano de Michigan. Y eso es reconocido globalmente, ¿no? Sería mejor que tuviéramos grandes empresas, pero no las tenemos, ¿no? Lo segundo, el periodismo. Si te sirve de consuelo, yo voy a hablar del mío, de mi libro. Mi libro es los profesores. Cuando yo empecé a dar clase en la universidad, no existía Internet. Ya sé que os parecerá asombroso dada mi juventud, pero yo soy emigrante digital. Y empecé a dar clase y no existía Internet. Y entonces tenías que buscar la bibliografía. Yo me acuerdo que era muy complicado encontrar. O sea, el problema que teníamos era los profesores y también los estudiantes. Era un problema básicamente de falta de información. Yo le daba una asignatura que era Historia del Pensamiento Político, que te la di a ti, y por eso haces esas preguntas tan inteligentes. Pero yo dedicaba el 80% de la clase a dar información a gente que no tenía ninguna información. Vemos esto 40 años después, y yo he tenido que cambiar, sin darme cuenta. Yo ahora ya no doy información. ¿Para qué vas a dar información? Si la gente, los estudiantes, en cuanto tú pronuncias un nombre o una ciudad o un país y tal, miran en Wikipedia, ¿para qué les vas a decir que ese país tiene tantos millones de habitantes, subhabitantes? No tiene ningún sentido. Entonces, ¿pero qué es lo que la gente quiere? Lo que la gente quiere es sentido, criterio, discriminación, filtros. Y eso es lo que tenemos que darle a los profesores, ¿no? Que es una cosa distinta de dar información. Yo diría que casi lo mismo vale para el periodismo. Yo soy un lector fanático de periódicos, ¿no? Y me encanta vuestra profesión. Aparte de que publico un poco, pero yo lo que busco ahí, a mí ya no me interesan los cotilleos del partido que ha dicho tal cosa, pero hay periodistas a los que yo leo con verdadera pasión, porque sé que te dan claves para entender lo que está pasando. Lo tercero que me has dicho, se me ha olvidado.
Bueno, sí, claro, el tema de la desigualdad esto es impresionante, porque siempre que surge una nueva tecnología en la historia, se recomponen las relaciones de igualdad-desigualdad. Y en estos momentos han irrumpido varias tecnologías al mismo tiempo que esto lo vuelven a poner todo patas arriba, ¿no? Pero, por ejemplo, los datos. Alguien podría decir, en el experimento que os he planteado antes, esto de los datos es muy igualitario, porque son los datos de todos, son los datos que cualquiera suministra, ya. Primero, hay gente suministrando datos de manera intencional. Hay empresas que trabajan mucho su reputación y otras que no la trabajan. Y la que trabaja tiene ventajas. Hay gente que tiene capacidad de interpretar bien los datos y otros que no tienen tanta capacidad porque cuesta mucho dinero. O sea, se está produciendo un tipo de desigualdad que se superpone a la clásica desigualdad y que tenemos que pensar. Es uno de los grandes temas, ¿no? Seguramente esa agencia de supervisión, seguramente no, lo tiene ya así planteado. La agencia de supervisión de algoritmos, una de las cosas que tiene que vigilar es el tema de la desigualdad. Antes os ponía el ejemplo del reconocimiento facial, ¿no? Pero que es quizá el más claro, ¿no? Si el 90% de los rostros con los que se alimenta el reconocimiento facial en el mundo son hombres blancos, no va a salir bien esto. Un ejemplo fácil que podemos entender todos fácilmente, además tengo experiencia cercana, la pandemia. La pandemia fue un momento de digitalización a lo bestia, porque no había más remedio, ¿no? Ahora estamos en una transformación digital, pero una transformación digital hecha por un gobierno, con unos medios, con un plazo de tiempo, Europa y tal. Pero aquello fue una digitalización brutal. En 2 meses hubo que digitalizar. Y además hubo que digitalizar no solamente las escuelas o las empresas, sino también las familias y a las personas. ¿Cuál fue el resultado? Por otro lado, perfectamente previsible, y no digo yo que no se podía hacer de otra manera mejor, que en el terreno escolar las desigualdades se acentuaron muchísimo. En mi campo de profes universitarios que escribimos trabajos de investigación y tal, ¿sabéis lo que pasó? Y además ya hay datos objetivos. Sabéis que hay un gap, hay una diferencia. Los hombres investigadores escribimos más publicaciones que las mujeres investigadoras. Eso obedece a razones que no hace falta que explique aquí, que os podéis imaginar. ¿Sabéis qué pasó con la pandemia? Que ese diferencial aumentó. La conclusión es muy fácil. ¿Quién se ocupó de los niños y de la cocina, no? O sea, como aumentó la violencia de género, como aumentaron otras muchas cosas. ¿Por qué? Porque es entrar en un terreno nuevo, o sea, tienes las desigualdades típicas del mundo analógico en un entorno que potencia muchas cosas, que podría servir para, y de hecho sirve para, hacer más accesibles las cosas y tal, pero genera otras desigualdades, ¿no? Y bueno, y ahí necesitamos regulación, necesitamos políticas públicas, necesitamos mucha formación a la gente, ¿no? Porque forma parte de esta histeria digital en la que estamos, que recordáis que hace 20 años hubo una comunidad autónoma cuyo nombre he olvidado, cuyo presidente presumía de que todo niño, toda niña en edad escolar tenía una tableta. 20 años después estamos sacando los teléfonos de los colegios y la tecnología de los colegios. Ni tanto ni tan calvo, ¿no? Ni calvo ni con 2 pelucas. En aquel momento hubo un fanatismo tecnológico, la solución a la educación, PISA, vamos a petar PISA si cada niño tiene una tableta. Y ahora parece que lo vamos a petar si quitamos los móviles. Pues ni una cosa ni la otra. Seguramente lo que hay que hacer es enseñar a la gente a manejar esta tecnología, que por cierto es una tecnología magnífica, es una tecnología que nos va a dar rendimientos en el plano personal, en muchísimos aspectos, pero lo tenemos que hacer bien. Mientras habla Fernando, que ya veo que tiene el micro, pero por desarrollar un poco más esta tercera pregunta,
No sé si la semana pasada, un día de esta semana, aparecía en el periódico que entiendo que en este país nuestro, ¿no?, la mayor parte de la inversión en nuevas tecnologías era pública. Entonces, en este marco, ¿qué puede significar eso de redemocratizar la democracia? ¿Solamente estos aspectos en el terreno de la educación que tú dices? ¿O cómo el pueblo, la sociedad, cómo la ciudadanía podemos participar en este reto que es la democratización, la repolitización y democratización de las nuevas tecnologías, teniendo en cuenta precisamente lo que planteaba en la primera pregunta, ¿no?, de cómo están, en qué manos están actualmente? Sí, me ha tocado a mí pensar mucho y escribir alguna cosa sobre el concepto de transformación digital, ¿no? Transformación digital es el nombre de un ministerio y de consejerías diversas. Hay responsables en cada empresa, etc. O sea, todos estamos de acuerdo en que esto que tenemos que hacer, que la Unión Europea ha dicho, transformación digital, transformación ecológica, igualdad y cohesión, los grandes marcos, ¿no? Esto es una cosa muy seria. Esto no es simplemente inyectar un dinero ocasional en público o privado, hacer un gran centro, un supercomputador en un sitio. No, esto va, si es una transformación, va de que la gente se apropie de la tecnología y, por tanto, requiere la apertura de un proceso de diálogo, de negociación con todos los agentes que intervienen aquí. Yo puedo resolver esto mandando 20 tabletas a un colegio o puedo resolver esto generando un debate con la comunidad educativa de qué significa una buena transformación digital de la escuela. A mí me ha tocado estos últimos años estar en diversos sitios. La semana pasada en Barcelona, un congreso EduTech, que era precisamente el tema de la tecnología en la educación. Apasionante lo que se aprende, la cantidad de problemas que hay y tal, y cómo esa idea banal de pongamos pizarras electrónicas y demos tabletas y tal, eso no funciona, ¿no? Porque tú tienes que formar a la gente para otro tipo de conocimiento, otro tipo de disposición. Y yo creo que en la medida en que introduzcamos muchos actores en la balanza, en la que haya mucha gente interviniendo, esto no será una cosa hecha de arriba abajo, con un decreto, sino que será una cosa en la que se implique a la sociedad civil en sus diversos. Lo que no puedes hacer es dar una subvención para que se digitalicen las empresas y no haberles preguntado a las empresas si creen que hay un modelo de negocio, si hay un negocio correspondiente, ¿no? O si tienen las competencias necesarias. Yo no puedo obligar a las escuelas o dar a las escuelas un dinero y unos fondos para tecnología y no preocuparme de que haya al mismo tiempo formación correspondiente para que esa transformación se produzca, porque efectivamente hay gente que está confundiendo la transformación digital con la digitalización del Estado o de la administración pública. Y eso es, por cierto, otro tema que también hay que preguntarse, porque digitalizar la administración pública es igualitario cuando tienes un montón de gente mayor que no tiene competencias para eso o que le resulta mucho más complicado. ¿Cuántos de aquí manejamos bien la firma electrónica y ya no hay sucursales bancarias y ya no hay sitios donde ir? Ahora mismo tenemos todo el tema sanitario. El tema sanitario, evidentemente va a haber una parte que va a haber que digitalizar y con eso se puede simplificar muchas cosas, pero hemos decidido, después de un debate democrático, qué cosas queremos, qué grado de concentración de servicios que permite la digitalización y qué grado de cercanía nos parece aceptable en una sociedad democrática mayor, con la estructura de Navarra, que tiene su peculiaridad, como todas y tal. Esto no se hace en un despacho, esto se hace hablando con los agentes, con los profesionales, implicándolos a todos, ¿no? Bueno, eskerrik asko lehena bihotzetik. Algunas cosas que iba a preguntar ya han salido por ahí, pero me afino un poquito más la pregunta. ¿Qué pasa en esta relación democracia, inteligencia artificial? ¿Qué pasa con la brecha digital?
a nivel global, norte-sur, y también a nivel local. Yo me declaro enemigo de los códigos QR. Yo quiero preguntarle al camarero cómo está la sopa. Y luego me declaro marginado de las posibilidades de intervenir para... No puedo dar una subvención ni una ayuda a Open Arts, por ejemplo, porque no tengo un teléfono inteligente. El mío tiene casi más años que yo y no tiene no sé qué recursos que se suponen que tienen. Igual que todo el mundo piensa que todo el mundo tiene WhatsApp. Y luego me espanta el espectáculo de un autobús lleno de gente mirando el móvil, a veces poniéndote su ruido en la oreja y que no se fija en nada más ni en nadie más. Eso también lo meto dentro de lo que sería el abismo entre la inteligencia y la humanidad. Pero, y esta es una pregunta ingenua, un poco tonta también, porque yo de inteligencia artificial y de la otra pues ando escásico. Entonces, puede que la inteligencia artificial, al tener capacidad sobre la simplicidad de datos y situaciones, unida a la inteligencia humana, podría acabar con, por ejemplo, con estos conflictos estúpidos en los que está metido Oriente Medio, bueno, estúpidos y sangrientos, en los que está metido Oriente Medio o Ucrania o otros que se auspician por ahí. ¿Puede acabar con la guerra? ¿Puede acabar con el hambre? Si sería tan sencillo, parece ser. Con esos grandes problemas que la humanidad ha creado una contra otra. Otro ejemplo que se podía poner era el app de la pandemia, ¿no? ¿Recordáis el app de la pandemia que iba a estar en todos los móviles y que los iba a detectar y tal? Y se hizo sin entender cómo, no tanto sin entender la tecnología, sino sin entender cómo la gente se apropia de la tecnología. Si al final la clave es entender que la tecnología es algo con lo cual la gente hace cosas o no hace cosas. Entonces, tú lanzas una app al mercado pensando que todo el mundo tiene un teléfono inteligente, que todo el mundo es hábil con él, que los temporeros que trabajan en unas condiciones van a tener una alerta, y además sin papeles, en unas condiciones además de hacinamiento y tal, van a tener una alerta que va a llegar a la policía, a la Guardia Civil, que va a facilitar su expulsión del país. O sea, había un cierto paternalismo tecnológico detrás de toda aquella operación, y la sociedad no se lo apropió, no apropió esa tecnología como podía haber sido esperable desde un despacho del ministerio, ¿no? Bueno, has preguntado muchas cosas, a ver si no me extiendo demasiado. Primero, hace unos años se formulaba una tesis habrás oído hablar, la McDonaldización de la sociedad, ¿no? Que era, bueno, va a entrar aquí la tecnología de diversos tipos y lo que va a hacer es que todos pensemos igual, todos nos vamos a acabar comiendo las mismas hamburguesas y tal, ¿no? Era una visión muy determinista de la tecnología, como si la tecnología todo el mundo se la apropiara de la misma manera. ¿Qué es lo que tenemos hoy desde el punto de vista de la inteligencia artificial? Por lo menos 5 modelos completamente distintos. El modelo americano, que es un modelo de esto tiene que ver con negocios. El modelo ruso y chino, esto tiene que ver con poder, con autoridad, con el partido, con el Estado. El modelo europeo, que es un modelo de estamos tratando de hacer un equilibrio entre lo económico, lo político, lo social y lo ecológico, por cierto, también, que es una dimensión muchas veces olvidada. Y tenemos al sur global, al llamado sur global, queriendo participar en la mesa, ¿no? Y en la conversación, ¿no? Entonces, ¿qué significa esta fragmentación de la tecnología? Que la tecnología no es tan determinista como la pensaron aquellos que hicieron esa tesis de la McDonaldización, ¿no? Respecto del tema de las brechas, más o menos es lo que venía yo diciendo ahora, ¿no? Que es, si tú lanzas una tecnología, tienes que tener en cuenta
qué tipo de problema. A veces se lanza una tecnología sin pensar suficientemente qué tipo de problema esa tecnología quiere resolver. Y es la primera pregunta que te quieres hacer. ¿Y quién lo tiene que resolver? ¿Y quién se tiene que apropiar de esa tecnología? Entonces, evidentemente, hay gente como tú que quiere la carta y no quiere el código QR, pero hay gente a los que nos cuesta un montón resolver problemas digitales. Bueno, aquí ya he hecho yo el ridículo con un PowerPoint de 4 bobadas, ¿no? Que habrá parecido de lo más simplón. Yo veo esta gente que hace, colegas míos que hacen PowerPoints karaokes, ¿no? Que van dando así y van apareciendo cosas y palabras y vídeos, imágenes y tal, y yo me quedo acomplejado. Pero, y algunos incluso mayores que yo, que son inmigrantes digitales. Pero es verdad que cada proceso de introducción de una tecnología o de una transformación tecnológica en la sociedad tiene que tener en cuenta la diversidad de situaciones de la gente, ¿no? Y ese es uno de los temas en los que vamos a tener que discutir mucho, ¿no? Sí. Bien. ¿Se oye? Sí, sí. De una manera muy simple, este sistema de inteligencia artificial lo que hace al fin y al cabo es utilizar millones y millones y millones de datos utilizados por unas máquinas potentísimas a las que se aplican unos filtros y de esa manera sacan unas conclusiones. ¿Sería posible en algún momento que se pusieran filtros éticos para sacar esas conclusiones? Otra pregunta. Ese sistema de acumulación de datos, que además, como has dicho tú antes, son datos de pasado, ¿son capaces de hacer previsiones a futuro? ¿Son capaces de generar ideas? ¿Son capaces de tener intuiciones? Humberto Bustince, al que ya conoces, dice que la capacidad de este sistema, por ejemplo, en el diagnóstico médico es inmenso. Es inmensa, ¿no? Pero dice, ¿quién es el responsable, si se aplica este sistema, de los errores médicos? ¿Quién sería el responsable de la utilización de este sistema para los errores, pues como los que habéis comentado ahora? Sí, mira, empiezo por el final, porque es muy interesante esto de los errores médicos o de los diagnósticos médicos. El otro día me explicaba un experto de esto y me viene bien al pelo de lo que he dicho al principio. Una radiografía vista por una máquina y vista por un humano, vemos dos cosas distintas. O sea, no vemos exactamente lo mismo. Y por eso es interesante que la veamos los dos. Porque una máquina ve píxeles, patrones, y un médico con una inteligencia más intuitiva, más generalística, más holística, se hace cargo de la situación general. En el fondo, todo lo que tenemos que hacer es tan sencillo y tan complicado como generar un ecosistema humanos-máquinas que aumente nuestra inteligencia, que resuelva más problemas, que sea mejor, más productivo, y con criterios éticos y políticos, evidentemente, ¿no? Pero no pensar, o sea, a veces se dice, bueno, y a partir de ahora aquí las radiografías nos las van a hacer las máquinas, ¿no? O sea, la máquina va a decidir si tenemos cáncer o no y qué tipo de cáncer tenemos, en lugar del médico. No lo van a hacer así, salvo que seamos estúpidos. Pero la máquina nos va a ayudar, o sea, la máquina está ayudando muchísimo a los médicos a hacer mejores diagnósticos, mejores tratamientos, y una obsesión de Humberto Bustince que me parece fantástica, que es si solo en Navarra tuviéramos el sistema de datos unificado, que ya en el que se está trabajando mucho ya, y por supuesto datos anonimizados y tal, de materia de salud, teniendo en cuenta el potencial sanitario que tenemos en Navarra, eso puede hacer avanzar los tratamientos médicos, porque ya nos indica mejores caminos que no condujeran a ninguna parte. Puede hacer maravillas, pero precisamente porque hay muchos datos cruzados y se observan desde una perspectiva de las máquinas y desde la perspectiva humana. Vemos más. Se dice eso de más bien 4 ojos que 2. Bueno, pues más bien ojos de una máquina con los ojos humanos, porque es que vemos cosas completamente distintas. No estamos compitiendo en absoluto. Y luego, sobre el tema de la ética,
tiene que ver con lo que también he dicho aquí, que es, o sea, una máquina no tiene ética, una máquina no tiene ese tipo de reflexividad, ni falta que le hace, ¿no? Pero en el diseño de la tecnología, en su validación, en los datos que le suministras, en el tipo de regulación que estableces, hay valores por un tubo. Tú puedes, vuelvo al caso de las escuelas de Nueva York, tú puedes decir que las escuelas, que la gente tiene que ir a la escuela de su barrio, eso es un valor. O puedes decir, no, quiero una mezcla social de este estilo, pero la máquina en sí te lo va a resolver una vez. O sea, decía una científica muy famosa de la computación norteamericana, decía, los robots, es una frase que me gusta mucho porque está muy bien expresada. Los robots hacen bien su trabajo cuando el mundo está establecido como debe estar establecido. O sea, cuando el marco, el propósito, la intención está correctamente fijado, y correctamente fijado significa también desde un punto de vista ético, político, jurídico, los robots saben bien su trabajo. Sí, una pregunta aquí. Por prolongar un poco esta pregunta, pero hay sistemas automatizados que alejan nuestra percepción sensorial respecto a los efectos efectivamente, de determinado tipo de prácticas. Ejemplo, bueno, lo tenemos clarísimo en el tiempo en lo que estamos viviendo, ¿no? Alejan nuestra percepción sensorial de los efectos de la acción y, por ejemplo, en orden a una responsabilidad auténtica que tenga en cuenta los efectos de nuestras acciones, eso va a incidir mucho, ¿no? Sin duda, sin duda. A los humanos nos está cambiando muchísimas cosas, nos está cambiando la memoria, nos está cambiando la sensibilidad, nos está cambiando la relación con los otros cuando está mediada con la tecnología. No es lo mismo una guerra hecha con drones que una guerra hecha con cañones. No es lo mismo la comunicación instantánea, momentánea, fácil en la que vivimos hoy en día, en virtud de la cual si un WhatsApp no es respondido, no es visto en la hora posterior, ya nos ponemos como motos, ¿no? Es decir, eso está cambiando mucho nuestra manera de percibir el mundo, sin duda, ¿no? Y hay sesgos que tienen que ver con que si algo es automático, a veces tendemos a confiar demasiado en lo automático. Y hay errores que proceden de confiar demasiado en la automatización. Y otros al revés. Si un coche automático autónomo atropella a una persona, como fue el caso aquel famoso de Phoenix, que atropelló a una mujer, lo toleramos menos cuando en esa ciudad, ese día, habían atropellado a 10 personas. Personas habían atropellado a 10 personas. Pero el caso de la máquina nos produjo un impacto mayor. Bueno, ahí hay todo un tema de discusión enorme, ¿no? Sí, bueno, nos queda tiempo para una, como mucho, dos preguntas nada más y luego un aviso que tenemos que dar. Bai, eskerrik asko, Bikote. A mí me gustaría preguntar por cómo incide la inteligencia artificial y la cultura, ¿no? Y hablo de cultura porque justo es la expresión más emotiva, ¿no?, del ser humano, donde salen a relucir nuestras emociones y tratamos de expresar. Entonces, ¿cómo puede competir la inteligencia artificial pues, con el género artístico? ¿Cómo se puede regular? ¿Dónde entra o no la ética? Ahora sí que vemos, ¿no?, que hay canciones ya realizadas a través de inteligencia artificial, incluso libros, ¿no? Entonces, esa parte donde quedaría el género artístico y sobre todo donde quedaría relegado, el artista en este caso. Pues mira, Chaso, el otro día me llevaron al Congreso de los Diputados a hablar de ese tema y estaba el público que estaba en la sala YU, que era un público del sector, ¿no? Había todo tipo de gente. Había alguna navarra, por ejemplo, Puy Oria estaba allí, y conocida de alguno, de bastantes de vosotros, supongo. Bueno, y otra gente. Y todos preocupados con ese asunto, ¿no? A recordar que ha habido recientemente la huelga de los guionistas de Hollywood, está el programa Sora, creo que se llama, ¿no?, que con un texto traducen imágenes y ya crea una... Es decir, hay muchas cosas que había habido hace poco un concurso de fotografía que lo había ganado una fotografía hecha por inteligencia artificial. Hace poco ha salido una novela también, inteligencia artificial. Bueno, y hay muchos ejemplos que inquietan. Entonces, yo me dediqué a distribuir tranquilizantes en la sala.
Bueno, y al mismo tiempo que les ponía nerviosos, como la frase de Norbert Wiener, que la cité también, porque la cito siempre. Mira, va a haber muchas partes del proceso de creación que las máquinas nos están ayudando ya. Te pongo un ejemplo banal, pero Shakira no cantaría lo bien que canta si no tuviera autotune, o sea, evidentemente, ¿no? Y Daniel Canogar, que es al que os citaba antes, o Darío Urzay, que ha decorado el Guggenheim en el Día de la Gabarra con unos cuadros espectaculares, ¿no? Con motivos que recordaban al rojo y el blanco y el negro y tal, trabaja con inteligencia artificial. Y Mozart no se inventó, pero utilizó mucho, hizo famoso un sistema, en una pequeña composición musical que era una composición con dados. La siguiente nota la decía un dado. O sea, ese trabajo de colaboración con las máquinas en el arte se ha dado desde hace mucho tiempo. Y esto yo creo que tranquiliza para pensar que no es una cosa de hoy. Mira, cuando sale la fotografía, a mí el ejemplo que más me gusta es este. Cuando sale la fotografía a mediados del siglo XIX, hay varias actitudes posibles. Delacroix se pone ciego de sacar fotografías y a partir de las fotografías empieza a pintar cosas maravillosas. Pero, por ejemplo, Baudelaire, el poeta, dijo muy despectivamente, la fotografía es el refugio para los pintores fracasados. Como queriendo decir, fijaros, volvemos a lo del principio, como si la fotografía y la pintura estuvieran en la misma dirección, fueran lo mismo, con distintos medios. ¿Qué es lo que dijo Van Gogh a su hermano Theo en una de sus cartas famosas? Le dijo: ahora que hay fotografía, exagera, pinta las cosas más llamativas, exagera con los colores y tal, porque ya no tenemos que reproducir la realidad. Es decir, la fotografía, una tecnología muy concreta, nos ha librado a los pintores del fastidio de tener que reproducir a la realidad. Y entonces hubo un estallido de la imaginación, y la pintura, en la Europa de la tecnología fotográfica, conoció el surrealismo, el impresionismo primero, el expresionismo, bueno, gracias precisamente a esa exoneración que los pintores tenían de reflejar la realidad. Es una verdadera liberación. Entonces, ahora, os voy a decir muchas cosas, ¿no? Ahora que tenemos esta tecnología, seguramente va a haber dos tipos de operaciones. Una, podemos utilizar la tecnología, los creadores pueden utilizar la tecnología para ayudarse en cosas de diverso tipo. Por ejemplo, la transposición de notas musicales, que es muy, muy tediosa, pues eso ya lo hace un programa. Se ha democratizado la fotografía desde que todos tenemos un smartphone, un teléfono inteligente, todos somos fotógrafos ahora mismo. Te encuentras una cantidad de fotógrafos por la calle. Antes tenías que llamar a un experto, ahora mismo ya todos nos creemos fotógrafos, ¿no? El sintetizador, lo que ha supuesto el sintetizador de facilitación de la creación cultural. Antes, para hacer lo que hace un sintetizador ahora, tenías que saber solfeo, tocar el piano, no sé qué, y un sintetizador es mucho más fácil de manejar, ¿no? Con lo cual, yo creo que hay una función de colaboración humanos-máquinas que va a ser muy interesante. Y la otra cuestión más inquietante es, y en esto ya no reparto tranquilizantes, tienes que preguntarte qué aportas tú a la máquina. Porque claro, es que la mayor parte de la música contemporánea que se hace, esta música de consumo y tal, la hacen las máquinas. Bueno, así dura lo que dura. En nuestro imaginario dura poquísimo. Y de muy poca calidad. Es muy bailable, sí, ya muy bailable, pero ¿quién se acuerda del Eurovisión del año pasado? Que es el típico modelo de música hecha con una máquina, sin más, ¿no? Y luego, otra cosa. Ahora mismo con las máquinas hay algoritmos que hacen sonatas de Bach que completan la sinfonía inacabada de Schubert, que ya van por la 15 de Beethoven. O sea, puedes hacer eso, sobre todo Bach, que es el más donde hay una relación mejor entre la regla y la excepción. De Bach se ha hecho muchísimo ahí en el mercado, todo lo que quieras.
Pero ¿quién inventó a Bach? ¿Quién inventó a Beethoven? ¿Quién inventó a Schubert? O sea, lo difícil es inventarlo. Una vez que está inventado, en el fondo, yo puedo ir al Museo del Prado, y hombre, yo no, pero mucha gente va al Museo del Prado y con una tecnología pictórica es capaz de reproducir las meninas. Ya, pero ¿quién fue capaz de inventarse las meninas? Solo uno. Incluso en la estoy enrollando mucho, ¿verdad? En la historia de cada pintor, de cada artista, hay también momentos de ruptura que no eran previsibles. ¿Cómo funciona un algoritmo que busca patrones de tipos de trazos típicos de Rembrandt y te hace retratos que podía haber pintado Rembrandt? En el fondo es un copión, máquinas muy copionas, ¿no? A mí el ejemplo que me gusta poner para contradecir esto es el ejemplo de Beethoven. Hay un periodo de Beethoven que a mí me encanta, que es el último Beethoven. El último Beethoven, los últimos cuartetos, parte de la Misa Solemnis, parte de la novena, no mucho. Y es un Beethoven que, contra todo lo que era previsible, de repente hace una música extrañísima. Vuelve al cliché convencional, donde teóricamente Beethoven siempre ponía una nota o lo resolvía de una manera, lo resuelve de una manera que nos deja asombrados. Ese momento de ruptura, un algoritmo no lo podía haber hecho. O sea, un algoritmo podía haber pasado de la sexta a la séptima. Lo podía haber hecho, porque hay una evolución que era relativamente previsible. Pero el último Beethoven, y es un ejemplo nada más, el último Beethoven, lo que supone de ruptura, es como lo que os decía antes del Me Too y del se acabó. O sea, en momentos en la evolución de las personas, los humanos somos muy poco creativos. Generalmente repetimos las cosas, comemos lo mismo, cenamos lo mismo, nos ponemos la misma ropa, decimos los mismos chistes, al menos eso me dicen mis hijos, a mí por lo menos, ¿no? Pero queremos mantener el derecho a romper eso. Y es un derecho humano el derecho a ser imprevisible, aunque no lo usemos, probablemente por falta de genio y de inteligencia. Pero yo no quiero vivir en un mundo con una tecnología pensada para solo la previsibilidad y poco capaz hoy en día de establecer, adelantarse, a pesar de que se ha trabajado mucho la analítica predictiva, que me preguntabas tú, se ha trabajado muchísimo, pero la analítica predictiva tiene muchísimos límites porque establece correlaciones, maneja correlaciones, verosimilitudes, pero la historia humana es una historia muy, muy incierta, ¿no? La noche, ahora que tenemos elecciones en Estados Unidos, la noche que fue elegido Trump, estaba yo en un debate en Bilbao con Javier Solana y yo tenía que ir a la mañana a Radio Euskadi a hablar del resultado de las elecciones, ¿no? Era un debate hablando de la situación del mundo y le dije, oye Javier, mañana tengo que ir a la radio, ¿con qué? Yo me he preparado todo como si fuera a ganar Hillary Clinton, ¿no? Y me dijo, estaba nada menos y nada menos que Javier Solana, una de las personas que mejor conoce en aquel momento y ahora la política internacional. Y me dijo, sí, no te preocupes, va a ganar Hillary Clinton, ¿no? Bueno, y esa noche yo me levanté a las 5 de la mañana a hacer una cosa que solemos hacer los varones a partir de una cierta edad, y se me ocurrió, cometí el error de mirar la tableta y había caído Ohio del lado oscuro y Carolina del Norte, y ya a mí se me cayó todo, y entonces ya no dormí y tuve que preparar mi intervención, llegar a la radio a toda pastilla y decir todo lo contrario de lo que había pensado. Bueno, es que la historia humana es así, la historia, somos seres libres, incluso para elegir a un personaje de esta naturaleza, ¿no? Pero yo prefiero vivir en una sociedad, lo voy a decir así de una manera provocativa, prefiero vivir en una sociedad en la que Trump pueda ganar las elecciones, que en una sociedad en que eso no sea ni siquiera pensable ni posible, ¿no? Bueno, pues yo creo que ya es suficiente. Queríamos, antes de que os vayáis, recordaros más si quieres despedir algo, Guillermo, y si no, muchas gracias, Daniel, como siempre.